Hermanos y amigos todos, entramos en una situación sobre el Evangelio, y es que el Evangelio se predicó en tiempos de Pablo para ricos y poderosos. Viendo la historia, decimos, y podemos decir, el griego, la lengua de los evangelios. Como es sabido por todos, los evangelios fueron redactados en griego, y en esa lengua se difundieron por las comunidades cristianas que a finales del siglo I y comienzos del segundo existían ya en muchas ciudades del imperio. Pero por otra parte, se sabe también que la primera traducción de los evangelios al latín, de la que tenemos constancia, es del año 180, no es seguro que esta traducción incluyera los 4 evangelios completos. Pero, en todo caso, unos años más tarde, ya en el siglo III, Tertuliano certifica la existencia de una versión de toda la Biblia al latín, del griego al latín. Esto nos viene a decir que durante 2 primeros siglos aproximadamente de la vida de la Iglesia solo podían leer los evangelios las personas que sabían griego, y las consecuencias eran solamente podían tener algunas ideas obtenidas por sí mismos directamente y según propias preguntas, intereses o carencias sobre Jesús y su vida y su mensaje. Quien tenía una cultura que abarcaba los conocimientos del griego, nada, sin problemas. La pregunta viene, ¿ocurrió esto por desinterés de la Iglesia o por descuido o abandono de los cristianos? O lo que sería más grave, por su proyecto tomado del clero, que por el pueblo cristiano desconociera el subversivo y existente mensaje de nuestro Jesús. Pero todo esto, en honor de la verdad, no se puede afirmar tal cosa en modo alguno. Por la sencilla razón de que la cultura romana en aquellos siglos era bilingüe. Un romano culto de aquel tiempo era conocedor de las 2 lenguas que se utilizaban en el imperio, el latín y el griego. Era pues experto ilustre, lengua ilustre, según la conocida expresión consagrada a partir de Horacio. El griego y el latín estaban tan presentes en Roma que establecían paralelismos entre Cicerón y Demóstenes, Homero y Virgilio. Y eso no se piense que este bilingüismo fue un fenómeno pasajero, que se pudo iniciar y agotar en el siglo II, o poco tiempo más tarde. Pues nada de eso. Se sabe que después de finales del siglo IV, el griego tuvo tanta fuerza y presencia social que sustituyó al latín en la práctica de la enseñanza de todas las escuelas. Es más, a partir de Justiniano, como aparece en sus Obellias,
el emperador decidió dictar sus leyes normalmente en lengua griega, hasta el punto de que el imperio se convirtió, de hecho, en un imperio helénico. Y era una situación que duró hasta el tiempo de San Fulgencio de Ruspe, nacido hacia el año 467, o sea, hasta casi el siglo VI. Pero no solo en Roma, también en el mundo hebreo, las personas que permitían de ser gente culta podían utilizar tanto el arameo como igualmente el griego. Y a finales del siglo I, el historiador judío Flavio Josefo se elogiaba a sí mismo con la mayor descaro porque había aprendido prosa y poesía griega después de estudiar la correspondiente gramática en sus escuelas. Pues bien, con un hecho, hablando del griego y de la lengua, de la sociedad culta, podemos ver, como es lógico, el hecho de ser una sociedad en la que se hablaban dos lenguas tuvo una importancia singular en el conocimiento del Evangelio y en su integración en la vida de aquella cultura. Pero para comprender lo que esto representa, es importante recobrar que los evangelios se escribieron y se divulgaron en griego. De ahí que solamente las personas que sabían griego eran quienes podían conocer directamente los relatos evangélicos. Pero por otra parte, sabemos que solamente las personas cultas y de buena familia eran los que determinaban y utilizaban el griego. Por ejemplo, Cicerón nos informa de que lo normal era que un romano culto hablase el griego como si fuera su lengua y esta materna. Es más, escribe en griego o escribir en griego era entre los literatos romanos una moda que databa de muy antiguo, sobre todo en los libros de historia. Incluso en el momento, en el mundo de habla hebrea, la aristocracia sacerdotal y la minoría intelectual sabían griego, además de los numerosos judíos de la diáspora que hablaban normalmente griego. Si todo este asunto se analiza desde el punto de vista social, cuando el griego empezó a perder prestigio o presencia y fuerza en el imperio, el último reducto que mantuvo con firmeza la tradición helenista, y su lenguaje fue el ambiente, en todo el ámbito, de las grandes familias aristócratas de la ciudad. Y esa ciudad era, pues, la ciudad de Roma, tradicionalmente conservadora, apegadas a las viejas costumbres, y en estos ambientes, hay que notar, se conservó mejor el griego que entre la burguesía provinciana, de lo que procedían hombres tan eminentes como el famoso San Jerónimo y también San Agustín. Aquí surge otra pregunta. ¿Cuál fue la consecuencia principal que se siguió de este fenómeno cultural? El fenómeno del bilingüismo del griego y del latín para el conocimiento y la difusión del Evangelio en los primeros siglos del cristianismo. Pues decimos que además del conocimiento y de la difusión del Evangelio, se siguieron
de todo otras consecuencias importantes en la Iglesia? Veamos. Dado que la traducción completa de los evangelios del griego al latín no se hizo hasta bien entrado el siglo III, lo primero que se puede afirmar es que aquellas condiciones, lo más obvio es que las clases privilegiadas, los ricos, los notables, la familia y personas de buena posición y de alta sociedad pudieron conocer los evangelios antes y mejor que los pobres, los trabajadores, los esclavos y en general la gente corriente, como se ha denominado recientemente. Es verdad que en pocas palabras, mientras que la lengua de los evangelios, el griego, era la lengua de los ricos y de la sociedad de la cultura, la lengua de los pobres y de la gente menos cultivaba sobre ellas era simplemente el latín, que era ya también una dificultad hasta nuestros días, que yo he conocido y tú has conocido. En definitiva, para precisar más este asunto, se puede afirmar que desde el siglo II, en los países del imperio, el sistema de educación bilingüe fuera el griego y el latín. No fue jamás cuestionado, sino aceptado. Siempre se sobreentendió que un hombre ilustrado, digno de tal condición, debía haber estudiado a Homero, a Menandro en sus años de infancia. Y en la Galilea, donde vivió Jesús, esta norma tuvo vigencia no solamente en los tiempos de Ausonio, sino incluso en los Dinosio Apolinar, que nació en el año 430, y en África no solo en los tiempos de San Agustín, sino también en los de San Fulgencio de Ruspe, que nació en torno a los años 467. Hoy no nos resulta fácil darnos cuenta, y menos aún comprender hasta el fondo, lo que este hecho representaba y representa las consecuencias que tuvo no solo en los primeros siglos, sino también desde entonces hasta ahora para la Iglesia y para los cristianos. Pues bien, nos quedamos aquí y ya entraremos en otro famoso ejemplo, los evangelios y la comunidad cristiana. Pues ya está, y ahí lo dejamos. En lo próximo veremos ese tema y todos los que vendrán después de ese tema. Un saludo, un abrazo, hasta siempre, del cura solidario, el Tabiques. Adiós.